Leemos, hermanitos. Bien, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta o en el libro del profeta Isaías, capítulo número 13. Gloria a Dios. Capítulo 14, perdón, versículo 12 al 15. Isaías, vamos a esperar. 14, 12 al 15. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que quebrantabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de tomar su asiento. Quiero hablarles un poco, un tema doctrinal. Todos los jueves van a ser enseñanza bíblica. Voy a tocar un tema muy difícil para los ministros, no tanto porque no lo podamos hablar, sino porque creemos que existe un mundo espiritual que es más numeroso que el mundo físico. Si alguna doctrina ustedes ponen atención, yo quiero que esta sea la que le pongan atención, porque les va a ayudar mucho. Una vez más, hay un mundo más numeroso que el mundo físico, el mundo visible, y es el mundo espiritual. De hecho, nosotros somos seres espirituales más que físico, porque nosotros tenemos alma y espíritu, y luego cuerpo, el que es la materia. Pero tenemos dos componentes espirituales, recuerde, alma y espíritu. Otro día hablaremos de lo importante que es cada uno de ellos. Por eso es que teniendo alma, cuerpo y espíritu, el apóstol Pablo dice así, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén irreprensibles hasta la venida del Señor. O sea que no dejemos contaminarnos el espíritu, ni el alma, ni tampoco el cuerpo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero en ese mundo numeroso, el mundo invisible, todo lo que hacemos en la tierra físicamente tiene repercusiones. Cuando nosotros oramos, la oración para Dios es como una ofrenda, como un incienso que sube a la presencia del Señor. Nosotros solo oramos. Por eso cuando usted se reúne a orar, tenga cuidado cuando está orando. No haga vanas repeticiones. Muchas personas oran abostezando o se duermen porque no han entendido. Cuando usted dobla rodillas, en ese momento que usted va a orar, usted va a entrar hasta el lugar santísimo. Es decir, que esa oración tiene que subir. Pero usted debe de saber que cuando la oración va subiendo a la presencia del Señor, hay emisarios, hay enemigos en el aire, que no los vemos, que no los conocemos, pero que la palabra del Señor nos enseña quiénes son esos seres. De tal manera que cuando Dios nos envía la respuesta, Dios tiene muchas formas de enviar la respuesta, pero por eso es que los ángeles que tiene el Señor, los ángeles son mensajeros. A Dios le place enviar la respuesta a través de un ángel. Por eso cuando María iba a quedar encinta, o por obra del Espíritu Santo, se le presentó ¿quién? Gabriel, para darle una noticia.
para decirle que era bienaventurada, que era bendita, porque había sido privilegiada de parte del Señor. Cuando se le apareció también a Zacarías por el nacimiento de Juan, entonces las manifestaciones de ángeles, pero que en determinado momento hay personas que lo han podido ver. Hay miles de testimonios. Lo que quiero darles a entender en esta tarde, pueblo del Señor, es que en ese mundo espiritual en el cual vivimos, o el cual nos rodea también, nosotros no podemos ver esos seres o esas jerarquías que hay. En el cielo hay una jerarquía, es decir, que hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Anote eso, esa es la jerarquía. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines. El poder que tiene un ángel es uno. El poder que tiene un arcángel es mayor. El poder que tiene un querubín es más grande. Entonces Dios había creado un querubín, el querubín protector, lo que Isaías habla o va a decir Ezequiel. Era un querubín que Dios lo creó, un ser más fuerte que el ángel, que un arcángel, y que el Señor le iba a dar como tarea de cuidar los cielos o de supervisar. Pero llegó el momento donde a ese ser llegó lo que era la avaricia y el deseo de reinar, de querer tener, de que se le diera la gloria a él. Y es donde la palabra del Señor que hemos leído nos relata precisamente qué es lo que acontecía. Que cuando subió todo ese orgullo, el orgullo, siempre recuerde que lo que precipita al ser humano a la caída siempre es el orgullo. Amén. El orgullo. Por eso lo contrario de orgullo es humildad. Vamos a leer, alguien tiene por ahí, hermano, como es estudio bíblico, lo que dice en Ezequiel 28:13 al 15. Fuerte. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Protector eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, en primero vemos que era un querubín protector. Y aparte de que era un querubín protector, estaba lleno de sabiduría y estaba acabado de hermosura este querubín. Pero corrompió su naturaleza al aspirar a una posición que Dios no le había dado, que no le había otorgado el Señor. Y entonces, al querer tomar algo que no le pertenecía, es lo que dice Isaías, él fue despojado. Pero la astucia y la audacia fue tan grande que arrastró con él a la tercera parte de los ángeles. Y esa tercera parte de los ángeles se les conoce como ángeles caídos o demonios. Si usted me acompaña en la lectura sin perder la porción, y usted va conmigo a lo que dice Pablo a los Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, cuéntelo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Habla que así como existen en el cielo ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Amén. Observe lo que dice aquí este versículo. Dice que la lucha es, número 1, contra principados. Número 2, contra potestades. Número 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y contra huestes espirituales de maldad. Escuche, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese querubín protector, el Señor lo despojó, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. O sea, el Señor lo que hizo fue despojarlo y mandarlo a la tierra. Y no solamente a él, sino a los ángeles. Esos ángeles se convirtieron en demonios. Y hay otro grupo de ángeles que ya estaban prisioneros, según Génesis capítulo 6, que están prisioneros en las prisiones de oscuridad que Dios tiene bajo de la tierra, en un lugar específico. Ahí están esos ángeles, según el apóstol Pedro, los ángeles que no guardaron su dignidad. Pero estos ángeles que fueron demonios, o que se convirtieron en demonios, ahora unos están diseminados en la tierra. Escuchen, unos en la tierra, otros en el foso del abismo. Por eso cuando leímos Apocalipsis, dice que se va a abrir el pozo del abismo y van a subir como langostas para martirizar a los hombres, para matarlos. Pero eso no son langostas, son demonios que van a salir miles de millones, porque hay unos que están allá en las profundidades donde Dios los tiene hasta el día de Apocalipsis, en donde va a ser abierto y van a salir esos demonios. Pero ya hay unos que andan sobre la tierra y hay otros que están en las regiones celestes. Ahora, ¿cuál es el trabajo de ellos? Porque nosotros no lo vemos. Atención, Satanás tiene que trabajar de una manera sagaz y astuta, y en primer lugar, él siempre ha trabajado a través de las tentaciones. Aparte de que nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza contaminada. Por eso es que cuando alguno es tentado, dice el apóstol Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno, a través de su concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos pecaminosos, carnales, que están en nosotros. Por eso, si usted lee la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, nos manda a que hagamos morir los deseos de la carne, que hagamos morir al hombre carnal, que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y a los Gálatas le dice: estas son las manifestaciones del hombre carnal. Y menciona 17 cualidades: ira, contienda, enojo, pleito, gritería, disensiones, enemistades, etc. Y menciona en cambio el fruto del Espíritu, que son 8 que usted ya se lo sabe. Amén. Entonces, pero viene él y trabaja, aparte de nuestra propia concupiscencia o naturaleza caída, viene Satanás y trabaja a través de las tentaciones. Si bien la naturaleza humana ya es suficiente perversa por sí mismo, entonces ahora nosotros vemos las tentaciones. Veamos lo que dice Mateo. Alguien que esté conmigo en la lectura, si usted no alcanza a escribirlo, solo anótelo. Mateo 15, 19. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? Cuando Satanás trabaja así, hermano, con tentaciones. Mire, una de las cosas que nosotros vamos a darnos cuenta, y lo voy a decir ya, es de que la mente siempre es el campo de batalla. Por eso los que leímos Efesios capítulo 6, donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿A qué se refería Pablo con eso? Se refería al hecho que siempre dentro de las iglesias hay hermanos que andan en pelea. Eso siempre es así. Hay hermanos que se pelean, se discuten. Fíjese que en la iglesia a los Filipos estaba Evodia y Sintique. Entonces Pablo le dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir, que se pongan de acuerdo, que dejen de andar peleando, porque le gustaba discutir y pelear. Entonces no hay una iglesia perfecta. Si usted busca, me voy de la iglesia, no es una buena opción, porque no existe una iglesia perfecta, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Si usted cree que lo hay, lea la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Cada una de las iglesias tenía una deficiencia. Si usted observa, yo quiero ser como la iglesia que estaba en el tiempo del Señor. Dice que, por ejemplo, Éfeso era una iglesia en donde le dijo al Señor: vuélvete a tu primer amor. Otra que tenía el trono de Satanás en ella. Otra que era ni fría ni caliente, esa era tibia. Otra que decía que lo tenía todo y Dios la miraba como una iglesia miserable, pobre, desnuda y ciega, etc. Entonces Pablo lo que le está diciendo a las hermanas, que no anden discutiendo ni peleando, porque en la carta a los Efesios que les dije, capítulo 6, dice Pablo, hablando de la armadura, que debemos de tomar toda la armadura de Dios para apagar los dardos de fuego que tire el maligno. El maligno te va a tirar dardos de fuego. Y le dice, del corazón, dice ese versículo, sale. Pero ¿cómo del corazón? ¿Y qué es el corazón? Si el corazón es un órgano del cuerpo, así como los riñones, los pulmones. Pero cuando dice el corazón se refiere al alma. El diablo lo que hace es trabajar la mente. Cuando trabaja la mente, lo que sucede en la mente se anida en el corazón y sale del corazón todo lo malo que se va a hacer, porque viene el diablo y lo que hace es tirar un dardo. Pero por eso dice el apóstol Pablo: pónganse el yelmo de salvación. Aquellos soldados romanos, cuando iban con casco, por si les daban con espada en la cabeza, por si les tiraban una flecha. Entonces dice el apóstol Pablo que nos pongamos, amén, esa armadura de Dios, para que cuando el diablo nos tire dardo, no la va a tirar a la pierna, no se la va a tirar al cuerpo, se lo va a tirar a la cabeza. Pero como andamos el yelmo de la salvación, andamos bien protegidos, los dardos no van a entrar. Amén, aleluya. Amén. Cuando no anda una armadura de Dios, todo dardo que el enemigo tire le va a caer. Y va a empezar la mente, el campo de batalla siempre en la mente. Por eso les decía en una predicación, les decía: hermanos, dejen entrar al Señor, no solamente a su corazón, a su alma. Ábrale la mente al Señor, que entre en lo más recóndito, en lo más oculto, porque nosotros tenemos pensamientos ocultos en donde el Señor debe de entrar para, hermanos, llevar su luz. Amén, aleluya. Amén. Entonces Satanás trabaja con tentaciones. Y los versículos más conocidos son Mateo capítulo 4, versículo número 1. También, hermano, Primera de Tesalonicenses 3:5 y Santiago capítulo 1, versículo 13. En Mateo 4, versículo 1 en adelante están las tres tentaciones. ¿Cuáles fueron las tentaciones que Satanás llegó a ponerle al Señor? Uno era el pan, otro que le adorase, y otro que se tirase del pináculo del templo, de lo más alto. Amén. Esta es una tentación. ¿Por qué digo tentación?
porque ya lo he explicado muchas veces. Porque en el momento que Satanás se le aparece al Señor, se le apareció en el momento de debilidad, en donde el Señor estaba débil porque estaba ayunando. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Y ahí se le apareció Satanás para ponerle una tentación. ¿Y qué era esa tentación? El pan. Porque el Señor lo que tenía era vamos a hacerlo como una escuelita, como los niños. Amén. Lo que él tenía era hambre. Y entonces vino y le puso la tentación del alimento. Pero aunque él andaba físicamente débil, espiritualmente estaba fuerte. Por eso Satanás, cuando te pone a ti la tentación, lo hace con el propósito de robar la bendición, de quitarte la bendición. Dios nos ha entregado a nosotros lo más grande. Número 1, la salvación. Número 2, las grandísimas promesas que dice el apóstol Pedro. Pero Satanás es así. Él va a venir con tentaciones, y si no lo puede lograr con una cosa, lo va a lograr con otra o con otra. Y él ya conoce. Por eso le digo una cosa, siempre lo he predicado: Satanás, que el Señor lo reprenda, él tiene más de 6,000 años conociendo al género humano. Él se metió al huerto del Edén, es decir, antes de los 6,000 años, porque no sabemos el tiempo. Observe, aquí hay un misterio. No sabemos en qué tiempo es que Adán y Eva estuvo en el huerto, y no sabemos cuántos años vivieron ahí. No sabemos, ahí pudieron vivir 5, 6 años, 2, 3 años, o pudieron haber vivido miles de años. No sabemos, porque el Señor los puso en el Edén, en donde no había muerte, no había enfermedad, no había envejecimiento, porque no había pecado. Pero ahí llegó Satanás, porque el Señor, hermano, hay algo en la historia de la Biblia, donde no lo voy a encontrar tal vez en Génesis, pero ya lo leímos en Isaías, en donde el Señor a ese ser ya lo había despojado del cielo, junto con la tercera parte de los ángeles. Pero algo que el Señor no hizo fue privarle el acceso. ¿Me estoy yendo? Él no le ha privado el acceso. Por eso es de que él tiene hasta el día de ahora la facultad de subir y presentarse allá como cualquier ser, como un ángel, porque él es un ángel caído. Número 1, Dios no lo despojó de su belleza. Por eso es que Satanás, una vez más, que el Señor lo reprenda, no es como lo pintan nuestros hermanos de México, o le dicen el chamuco o el cucuy allá en Puerto Rico. No sé cuántos nombres le pueden decir en otros lugares. No, hermano, él es un ser muy fuerte, muy poderoso, que cuando un ser humano cae en las garras de Satanás, Satanás lo puede despedazar en segundo. ¿Me estoy yendo, hermano? Y lo puede despedazar en segundo. Por eso yo siempre les he dicho, hermano, cuando vayan a hablar de ese ángel, de ese ser, o vayan a declarar una guerra contra él, tienen que saber en qué están parados. Porque yo conozco personas que han desatado guerra, y ahora el diablo se levantó contra ellos o contra ella, y los anda, hermanos, como por diosero. Porque ni aún el arcángel Miguel, cuando estaba disputando el cuerpo de Moisés, recuerde que Moisés había muerto y vino Satanás y cayó para llevarse el cuerpo de Moisés. Y en ese momento que llega Satanás para llevarse el cuerpo de Moisés, desciende por mandato de Dios el arcángel Miguel, y empiezan una disputa, una conversación, un diálogo terrible, de tal manera que vino el arcángel Miguel, dice, no pudiendo contra él, le dijo que el Señor te reprenda. Y se llevó el cuerpo de Moisés. Entonces ese ser todavía tiene acceso. ¿Y para qué sigue o va al cielo? Número 1, él llega al cielo para ver cómo están las cosas por allá, y para ver qué noticias hay de nosotros arriba. Porque arriba se hablan cosas buenas. Amén. Allá no creen, hermano, que los ángeles están hablando o cosas que chismes, no, allá cosas buenas. Entonces,
Para que usted lo entienda, mire qué sucede con Job. Entre los hijos de Dios es un título que se le pone a los ángeles. Entre los ángeles aparece Satanás y le dijo el Señor: ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar en ella. Oh, le dijo el Señor: ¿y no has considerado entre los mortales a mi siervo Job? O sea que el Señor, antes de que le diga Satanás acerca de Job, ya el Señor ya sabe por qué Satanás llega. Y le dijo: sí, lo que pasa es que tú lo has bendecido. Oiga esto, a mí me impactó esta palabra. Tú lo has bendecido y lo has cercado. O sea que Satanás ya había querido entrar a la casa de Job. Pero Dios había cercado. Cuando dimos cercado, es de que había puesto protección. Yo no sé si ángeles, no sé qué el Señor había puesto para que no tocaran a ese justo. Él se presenta. Entonces, y hasta el día de ahora se presenta. Y por eso el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Alguien conoce qué zaranda? Nadie. Para zarandearos como a trigo. Vamos a ir un poco a lo que se hace, digamos, en nuestros países. Cuando se carece de dinero o se carece de las herramientas necesarias, entonces las personas que van a la construcción tienen ahí una zaranda que lo que hacen es para la arena. Pero en ese tiempo era para el trigo, la escarcha, para que quedara el grano desnudo, y todo lo que no era o que era heno o jarasca, todo eso era para tirarlo, para que quedara el grano, el trigo ahí, hermano, la semilla desnuda. Entonces el Señor le dijo: te ha pedido. Y cuando le dijo el Señor: te ha pedido, ese quiere decir que ya había subido, y le dijo: quiero a Pedro. Quiero probarlo y quiero tentarlo. Y le dijo el Señor a Pedro: ¿y sabes una cosa? El Padre no dijo que no. Lo que he hecho yo es orar por ti, para que tu fe no te falte a la hora de la prueba. Amén. Entonces, qué tremendo es que cuando nosotros somos buenos hijos de Dios, buenos creyentes, cada momento el enemigo va para probar, para pedirnos allá del Señor, y el Señor dice: tienes permiso, no toques su alma. Y es donde vienen pruebas, personas que dicen: hermano, estoy en una prueba, viene una, viene otra, pero el Señor sabe que carga es la que tú puedes llevar. Nunca te va a poner el Señor carga que tú no puedas llevar. Amén. Todas las cargas se pueden llevar. Entonces Satanás trabaja con tentación. Y no ande diciendo: yo caí, hermano, es que soy humano. Entienda, la carne es débil. No es así. No es que la carne es débil. Ya tenemos nuestra concupiscencia. Y aparte de eso, Satanás trabaja con tentaciones. Mire, de todo el trayecto que yo veo en el cristianismo, la mayoría de iglesias son golpeadas aún por el pecado sexual. Entiendo que tenemos nuestra concupiscencia, y aparte de eso, Satanás pone las tentaciones. Siempre he creído, y un consejo muy grande es que la guerra que se gana es la que nunca se enfrenta. A la que tú no le haces frente, esa guerra se gana. Amén. Uno tiene que evitar los conflictos, las batallas, las pruebas, las tentaciones, porque, hermano, nadie es fuerte. El más débil de todos soy yo. Todos somos débiles. El único fuerte es el Señor. Pero hemos entendido que Satanás va a trabajar con tentaciones. A la señorita le van a hablar, mucho le van a hablar. Y ahora el diablo está usando las redes sociales. En lo que usted está en la iglesia, alguien le está diciendo: ¿cómo está, princesa? Imagine cómo el diablo es bueno. Y como aquellos los hermanitos que a las hermanas no les hablan. Dentro de las iglesias, hermanos, dentro de las iglesias hay grupos de hermanos y hermanas, pero como en la iglesia se nos enseñó que hablarle a una hermana era pecado, y la hermana queriendo que alguien le hable, un hijo de Dios, un siervo de Dios o una sierva de Dios, y nada. Entonces viene el mundo con toda la escuela que tiene el diablo y empieza a hablar y hablar y hablar. ¿Y sabe qué sucede? ¡Pum! El hermano o la hermana
Satanás ya tiró el primer dardo, el dardo de tentación. Amén. Y algunos han sucumbido. Si no, mire a Sansón. Satanás utilizó a Dalila y al final perdió los ojos. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, hermano. Créame que yo no quería dar esta enseñanza, esta doctrina la tenía para otro día, pero gloria al Señor que Dios permitió. Entonces Santiago dice, hermanos, que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha preparado para los que le aman. Estamos con las tentaciones. Nunca nos escudemos en que somos débiles. Eso no es bueno. No. Nosotros tenemos que desarrollar una vida espiritual. Usted tiene que desarrollar un cristianismo. Usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que leer la Biblia. Voy a avanzar, hermano. Estoy en el tiempo. No se nos preocupe, porque esta enseñanza es muy importante que la aprenda. Entonces él trabaja, número 1, con tentaciones. Número 2, con oposiciones. Se presenta cuando Satanás ofrece una tenaz resistencia al avance de la causa del Evangelio. Lucas 8:12. Lucas 8:12. Vaya conmigo, acompáñenme. Si no tiene para leer, escríbalo. Dice él: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Cuando el Señor hablaba de la parábola del sembrador, ¿se recuerda? Dice que una parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra en espino, otra en piedra y otra cayó en buena tierra. Pero esta que está diciendo es la palabra en donde viene el diablo, la de junto al camino, es aquellos que oyen. Las personas oyen, pero viene en ese momento que oyen, viene de repente el diablo y lo que hace es que roba y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y entonces Satanás trabaja con resistencia. Él resiste. Cuando se predica la palabra en una ciudad, en un lugar, él va a poner resistencia. Él va a querer robar la palabra. Mire, cuando usted se vaya para su casa, usted no le va a dar sueño, pero aquí va a empezar a luchar y va a querer dormir. Aquí le agarran ganas de comer, aquí le agarra una desesperación dentro de la iglesia. Los niños gritan, otros lloran dentro de la congregación, porque el diablo de una u otra manera, él sabe que cuando la palabra del Señor se está hablando es una semilla, y esa semilla está cayendo ahí, pero viene el diablo y él quiere robar esa semilla. Él quiere distraerte y de presto va a ocurrir algo va a suceder. Siempre ocurre algo dentro de las iglesias, porque el diablo te quiere robar esa bendición para que esa semilla no produzca. Entonces dice que el diablo llega y se roba esa semilla para que la persona no se salve. El diablo pone resistencia, él trabaja con oposiciones. Y este versículo lo dice muy bien. Vaya conmigo a Hechos 13:10. Y avanzamos a otro punto. Si le cuesta encontrarlo, anótelo. Hechos 13:10. Dice: y dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, no cesa de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿A quién estaba diciendo esto? ¿Se acuerda de un tal Elimas, un mago, que él no dejaba que Pablo le predicaba a un procónsul, a alguien importante? Y siempre que Pablo quería predicarle, allí llegaba y le dijo: Pablo, estas palabras, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. O sea que Satanás también tiene sus hijos. ¿Sabían ustedes eso? Qué bueno. Yo creí que solo yo estaba creyendo eso, pero aquí dice Pablo, hijo del diablo. Y el Señor también dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. No dijo
mi padre, no, de su padre el diablo. O sea, su papá es Satanás, porque los deseos de él quieren hacer, porque Satanás fue mentiroso desde el principio. Amén. Entonces él trabaja con tentaciones, él se opone. Usted mira una resistencia. Alguien quiere predicar la palabra. Hay pastores que van a diferentes ciudades y en esas ciudades hay fortaleza, porque cada ciudad tiene encomendada un demonio. Pueden ser muchos o miles, y esos demonios no van a permitir que se abran iglesias, que se predique la palabra. Camine por todas estas áreas de Fort Worth y se va a dar cuenta cuántas iglesias cerradas, pero esas iglesias no las dan para que se predique la palabra. Satanás ha cerrado iglesias y ha abierto cantinas, y cuando alguien quiere predicar la palabra de Dios, él va a poner resistencia. ¿Cuál es la resistencia? La gente viene, oye la palabra y Satanás roba la palabra, pone resistencia de una y de otra manera, porque esa es la forma que va a trabajar él. ¿Por qué cree que los apóstoles los metían presos? A donde quiera que iban, los metían presos. Y si iban en el mar, como fue el caso de Pablo, allá se levantó un viento huracanado llamado Euroclidón, queriendo ahogar al apóstol Pablo y a más de 260 tripulantes. Porque Satanás tiene poder para manipular los vientos, para manipular, hermanos, todas las cosas que se mueven. Por eso, observe muy bien que cuando murieron los hijos de Job, Satanás había pedido la muerte de esos 10 hijos. ¿Y sabe qué hizo? Manipular los vientos. Y el que llevó el recado a donde Job, que sus hijos habían muerto, dijo así: vino un viento del sur que sopló y golpeó contra aquella casa, y cayó aquella casa y se murieron. Así son las cosas. Él trabaja con oposiciones, con influencias. ¿Qué son influencias? Se produce cuando Satanás llena el corazón de los hombres hasta el punto de la obsesión. Esa es la influencia. Eso es influencias. Vamos a ver en Juan 8:44. Lo tenemos. Gloria al Señor. 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando Satanás llega a poner una influencia sobre el ser humano, lo obsesiona. Como alguien te dice: es que a ti nadie te ama, y te hacen ver que en la iglesia nadie te ama, nadie te quiere. Y es el diablo trabajando. Ya no trabaja con tentación, ya no está trabajando con oposición, ahora está trabajando con una influencia terrible que está llenando tu corazón, porque el deseo de él es desesperarte. Por eso te saca de un lugar, te saca a otro, te lleva a uno, te lleva, y por último termina la gente siendo atea. San Juan 13:2. Ahí mismo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Vea cómo trabaja Satanás con influencias. Quiero que tenga en este punto muy importante. Estoy hablando de la influencia. Cuando hablo de influencia, me refiero al hecho de que Satanás le puede hablar a la persona. Le habla a su espíritu, le habla a su alma. Entra en él a través de una voz. No es una posesión. Escuchen muy bien, la influencia no es una posesión, sino que llega a través de una voz, y él piensa de que es cierto lo que están diciendo, es verdad, y empieza. Dice que Satanás entró en el corazón de Judas.
y por eso le traicionó y lo vendió. Entonces Satanás trabaja con influencia. Cuando quieran ver que dentro de la iglesia no te quieren, que no te aman, esa es obra de Satanás. Él ya te probó a ti a través de la tentación y resististe la tentación. Él te va a probar, hermano, dentro de las iglesias prueba a través de la resistencia, de lo que nosotros decimos oposiciones. Y luego vienen las influencias, donde nosotros pensamos, nosotros creemos. Y aquí viene un punto muy importante, hermano. En este me tardo 15 minutos para terminar. Y luego viene lo que son las posesiones. Les dije 4. Número 1, tentaciones. Número 2, oposiciones. Número 3, influencia. Y número 4, posesiones. ¿Cuál es la posesión? La posesión es donde ya los demonios se meten dentro del ser humano. Y cuando ya entran en ese cuerpo, entonces aquel hombre o aquella mujer solamente tienen destello. O sea, ellos viven una vida normal, pero cuando él quiere apoderarse de ese cuerpo, se apodera. Voy a decir algo muy fuerte, pero es verdad. Muchos pastores a lo mejor no lo creen, pero hay muchas evidencias y hay muchos testimonios que así es, y eso no lo pueden callar, y yo tengo que decirlo. Cuando los demonios poseen a una persona, aunque son espíritus, escuche muy bien, esos espíritus tienden a anular las facultades y los sentidos. ¿Se acuerdan cuando leímos acerca del endemoniado de Gadara? Número 1, vivía en un cementerio. Número 2, daba gritos. Número 3, se laceraba, se hería, queriendo atentar contra su vida. Entonces vivía en el cementerio. Había perdido los sentidos. Usted mira muchas personas afuera y usted piensa que son indigentes. Puede ser que esas personas que usted mire como indigentes sean personas que los cuales Satanás ya se apoderó de ellos y los anda así, y usted piensa que son indigentes o que están locos, pero que son demonios que se han apoderado de la humanidad, de la gente, y nos mira afuera, que andan arrastrando cosas, que andan sucios, malolientes, sin bañarse, que no tienen casa, porque Satanás, lo mismo que hizo con el demonio gadareno, lo está haciendo en esta ciudad de Fort Worth y en el mundo entero. Pero ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita son hombres de Dios, mujeres de Dios, gente que entienda que hay un mundo espiritual, que hay un mundo que nos rodea, que es más numeroso, que es el mundo espiritual de seres angelicales y también de demonios. Y cuando miremos a esas personas, no las miremos como que están locas o que han perdido la mente, sino que veamos más allá. Puede ser que esas personas hayan sido poseídas por demonios y Dios esté esperando que alguien con todo el poder y la autoridad vaya y ore por esa persona o dé una palabra y esos espíritus se manifiesten y puedan salir. ¿Y a quién cree que ha encomendado el Señor para eso? A la iglesia. Por eso dijo el Señor: vayan y en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Fuera demonios. Por eso esta iglesia, algo que yo le he pedido en lo personal al Señor, y Dios lo sabe. Digo: Señor, toda la gente que esté estorbada con espíritus endemoniados, envíalo a la iglesia para que oremos por ellos. Para que oremos por ellos. Para que sean libres en el nombre de Jesús. Dios lo sabe. Envíe enfermos para que oremos por ellos y se sanen en el nombre de Jesús. Porque yo he visto la liberación que Dios hace en esas personas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. Amén. Dice amén. Entonces, yo le compartí a una hermanita que por aquí está, que hay cosas por las cuales los espíritus entran. Para que Jesús entrara a mi corazón, dijo el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor es bien caballeroso. Él toca la puerta. Si usted lo deja afuera, entonces se va. Pero si usted le abre el corazón, entonces él entra. Así, pero los espíritus son diferentes. Ellos entran sin que usted los invite.
Por eso una vez más voy a volver a tocar estos puntos. Es bien importante que usted lo sepa. Puertas que debemos de cerrar. Puertas que debemos de cerrar. Y si ya las abrimos, tenemos que confesarlas, porque la liberación está en el poder de la confesión. Si usted no lo cree, es cuestión suya. Si usted no confiesa, entonces usted nunca, jamás en la vida va a ser libre. Las puertas que se abren, hermanos, personas que van y han consultado con centros negros, centros blancos. Dios no trabaja con ningún centro, no. Ahí te dicen, nosotros trabajamos con Dios, pero Dios no trabaja con ellos. Amén. Entonces, y venga, le vamos a hacer una limpia. A usted le han hecho un mal. Y hay personas que van a que le lean las manos, a que le tiren las cartas. Todo eso son puertas. Lo que hacen es abrir la puerta y entran espíritus, entran demonios en ese cuerpo. La experiencia que yo tengo y que yo sé, por los cuales he podido ver personas que han sido no solamente influenciadas, sino poseídas. Por eso cuando ya son poseídas, ya ellas oyen voces, una voz que le está hablando por dentro y le está diciendo lo que tiene que hacer. Imagínese, o ya no es esa persona, ya son demonios que le están ordenando. Por eso usted mira que dentro de las escuelas de presta un demonio y le habla a un muchacho de 14, 15 años y le dice: agarre el arma y hoy vas a matar a todos estos niños que están ahí, se burlan de ti. Y usted observa que de presto en la escuela hay una matanza, y de presto alguien salió en un concierto con un fusil de asalto y ahí asesinados, y la gente afuera dice: este mundo está loco. La gente, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué puso una bomba? ¿Por qué sacó este rifle? ¿Por qué mató a los niños en la escuela? ¿Por qué los maestros? Porque los maestros y el mundo entero y el gobierno no han llegado ni se dan cuenta, o se hacen los ciegos, que hay un mundo espiritual. Que así como Dios quiere gobernar en nuestros corazones para que nosotros seamos mejores, así Satanás quiere el cuerpo del ser humano. ¿Me doy a entender? Y eso lo vamos a estar viendo. Por eso usted ore por sus hijos cuando vayan a la escuela. Ore. Usted tiene que santificarse por sus hijos. Yo leí un versículo que cambió un poco mi vida cuando dijo el Señor: yo me santifico por ellos. El Señor vivió una vida de santidad para ellos y para hacerle ejemplo a sus discípulos. Y cuando leí eso hace poco, digo: increíble lo que el Señor hizo. Entonces, las posesiones, hermanos, escuchen muy bien. Las posesiones tienen lugar cuando uno o más demonios entran en el cuerpo de una persona para poseerla. La posesión puede reconocerse porque cuando ocurre la personalidad de la víctima es anulada, lo que les decía. Las posesiones diabólicas no pueden darse jamás en un verdadero creyente. Amén. Yo le voy a compartir algo y testimonio para la gloria y honra del Señor. Nosotros teníamos una anfitriona era la que prestaba la casa para que predicáramos la palabra. Ella iba a la iglesia, ella cantaba, ella servía y prestaba su casa. Pero resulta ser que esa hermana, los demonios habían entrado en ella. Y cuando entró en ello, aquí alerta y alarma, porque esto es así. Cuando entró en ella, un grupo de jóvenes en ese tiempo, apasionados por orar y por buscar de Dios, nos dicen: vayan a orar por la hermana. Voy a omitir el nombre. Y cuando fuimos a orar por la hermana lo que tenía era posesión de demonios. Y cuando se manifestaron los demonios en ella, era mi primera experiencia. Yo no sabía, yo no conocía. Yo entré en pánico porque yo no había visto una manifestación. Ahí entendí yo, atención a esto, que una vida doble nunca es buena. Cuando digo una vida doble, me refiero a que una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa. Una cosa aquí y otra cosa afuera. Dios no quiere doblez. Que seamos correctos. Allí entendí que así como conoce tu vida el Señor, la conoce Satanás. Ahí lo entendí. Y lo entendí cuando uno de mis amigos
uno de mis hermanos en Cristo, con los cuales predicábamos y compartíamos y comíamos juntos y todo, de presto Satanás se burla de él y le dice que es discípulo de él. Cuando escucho esa palabra que le dice, tú eres uno de los míos, y lo sabe, ahí se me paró hasta el pelo, hermano. Bueno, ya es así. Cuando yo escucho eso, tú eres uno de los míos. Ahí hay un hermano que me comenta siempre, nuestro hermano Julio Gutiérrez en El Salvador. Él estaba ahí presente. Cuando los otros 3 hermanos que quedamos ahí, en mi falta de experiencia, yo no hallé qué hacer. Yo solo recuerdo que me tupí a la pared mientras escuchaba a través de una mujer cómo el diablo hablaba. ¿Me están oyendo, hermano? Jamás en mi vida había tenido esa experiencia. Cómo un espíritu demonio se apoderaban de una persona y esa persona, su rostro diferente, sus ojos diferentes, su voz diferente, y yo no hallaba qué hacer y se reía y se burlaba, hasta que en ese momento el Espíritu Santo entró en mi vida con poder sobrenatural, con autoridad. Ahí fue lleno del poder de Dios, porque Dios miraba que había en mí un temor, que Dios miraba que era una experiencia que yo no había vivido, pero ahí estaba el Señor como para decirme, esta es la forma que yo estoy encomendando y comisionando a mis siervos para que en mi nombre echen fuera demonios, y hablaba un idioma que yo no entendía, una autoridad completa y total para orar, para reprender y para echar fuera. Y por eso, cuando yo examino mi vida y las cosas que si en oculto he hecho algo vergonzoso o he hecho algo que a Dios le ha desagradado, lo confieso y le digo, Señor, aquí estoy. Si algo he hecho hace 2, 3, 4, 10 o 15 años, aquí estoy, lo confieso, para que Satanás no tome ventaja sobre mí. Cierre puertas de pornografía. De pornografía, porque lo que usted está así creyendo que nadie lo ve, están los demonios viendo también. Y de presto llega y te vuelve un hombre y una mujer sensual, un hombre que anda buscando y una mujer que anda buscando cómo tener relaciones sexuales. Y no vas a poder vivir sin eso, porque ya entraron demonios de lujuria, de lascivia, de pecado, y esos demonios no salen fácilmente. Cuando oramos por la hermana y recibió una liberación, a un día después, ella tuvo el valor de confesar lo que les voy a comentar a ustedes. Ella dijo, hermano, todas las noches Satanás abusaba de mí. Nunca entendí yo eso. Dije, esta mujer está loca. Todas las noches venían los demonios y tenían relaciones sexuales conmigo. ¿Cómo decirlo? Sí, son espíritus. Amanecía aruñada, amanecía con marcas en su cuerpo. Y eso, entonces yo empecé a investigar. Y hasta el día de hoy usted puede buscar en redes sociales o en YouTube, en lo que usted quiera, y busque testimonio de personas con lo que yo le estoy diciendo, y se va a dar cuenta que es verdad. Y me di cuenta entonces que el diablo es terrible, Satanás es tremendo. Cristo lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A qué lo quiero llevar? No tengamos vidas dobles. Amén. No. Porque hoy se los estoy diciendo. No. Porque algo que yo sé es que el Espíritu Santo busca cuerpos para posar. Y los espíritus también andan en búsqueda de cuerpos. Cuando sientas que de presto tienes algo que está sucediendo en tu casa, en tu cuarto, en tu cama, en tu cuerpo, algo es porque abriste una puerta. Qué fácil es abrir puertas, que entre Satanás, pero qué difícil es echarlo fuera. Por eso yo respeto tanto a los pastores, y ustedes amen a los pastores y respétenlos.
porque los que más sufren son ellos. Que yo puedo agarrar un par de diáconos y les digo: diácono, ore por esto. No, hermano, nos vamos. Diaconisa, ore, ore. Y ella, un espíritu, y se va. ¿Y a quién deja? Ni modo que el pastor le va a decir: vámonos todos. Y muchas veces juzgamos los siervos. Y muchas veces los señalamos. Pero nunca nos damos cuenta que son los ángeles, son los mensajeros, los ángeles que Dios ha puesto para que oren por tu salud cuando estás enferma, para que seas liberado cuando estás poseído, para que recibas bendición, para que te vaya bien. Ese es el trabajo de un ministro. Satanás trabaja con posesiones, pero se equivocó con nosotros, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Cierre puertas, hermano. Cierre puertas. Una de las puertas que debe de cerrar es la desobediencia, porque dice un versículo: el espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia. Usted tiene que ser obediente. Amén, hermano. Y deje que el Espíritu Santo obre en usted. Vamos a orar rápidamente. Hoy hemos hablado un tema muy delicado. Lo hemos tocado así. Hemos pasado sobre las aguas en ellos. No hemos profundizado. Pero cuando hablamos de cosas espirituales, hermano, quiero decirles que no lo hablamos en oculto, lo hablamos en completa libertad. Amén, aleluya. Y el que usted no lo crea, algo por lo cual yo oro es que le digo: Señor, nunca permitas que yo esté solo en la iglesia. Siempre que me permitas hablar o predicar, permite que tu Espíritu Santo esté ahí. Amén. Y que en presencia de ángeles, aunque yo no los pueda ver, pero que allí estén. Amén. Solo eso te pido, Señor. Y durante todo este ministerio que Dios me ha regalado, siempre he sabido que el Señor está ahí. Siempre. Hermano, por lo tanto, oremos. Si usted oraba poco, hoy ore más. Todo lo que usted haga en oculto, recuerde, todo sale a luz. Todo. Si hemos hecho algo que no le agrada, mejor pidámosle perdón al Señor. Recuerde que cuando vaya a hacer lo malo, siempre hay un ojo divino, que es el ojo de Dios, y los demonios que están ahí, hermano. En una tienda, que tú te lleves algo sin pagar, porque hoy es normal que van a comprar a Walmart, una parte la pagan y otra se la roban. No ustedes, por supuesto, pero el pueblo de Dios. O te dan más de la cuenta y tú te quedas con ese cambio. Somos estafadores, robamos, o sea, mentimos, nos gusta mentir. Esas son puertas que no son buenas. Cada día, cada noche, examinemos nuestra vida y digamos: Señor, si algo malo he hecho, perdóname. No me acuerdo haber hecho algo malo, pero si lo he hecho, perdóname. Y ayúdame a ser mejor cada día. Y busque en su mente si usted tiene algo contra alguien, si alguna persona lo odia, o usted a él y a usted, o etcétera, y ame a esa persona y diga: Señor, amo a fulana, amo a mengano, lo bendigo en tu nombre, Señor. Y nos vamos despojando de todo, y así el Espíritu Santo va a morar en nuestra vida. ¿Les parece bien, hermano? Amén. Damos palmas al Señor. Aleluya. Pongámonos sobre nuestros pies. Llegamos a tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de tus siervos, de tus siervas que se hicieron presentes. Señor, hace días, Señor, pusiste en mi corazón. Y lo digo hoy en oración, Señor. Perdóname, Padre mío, porque no fui obediente a tu voz, Señor. Me pusiste que orar este domingo por los niños, Señor, donde dijiste a mi espíritu que ibas a mostrar tu poder, haciendo, Señor, que los niños fueran llenos de tu poder, de tu Espíritu Santo. Perdóname, Padre Santo, pero lo vamos a hacer, Dios mío, en tu nombre, Padre, orando por los niños, para que vea este pueblo, Señor, que cuando hay corazones dispuestos, tú te puedes
puedes glorificar en los niños, en los jóvenes, en los ancianos. Oh Dios mío, aquí estamos delante de ti. Vamos a aprovechar estos 2-3 minutos, hermano. Si hay algo que tú le quieres confesar al Señor, hazlo. No lo hagas enfrente de mí, hazlo delante del Señor. Dile: Señor, examina tu vida, examina tu mente, todo aquello oculto que tú has hecho allí, diga, y despójate de eso para que seas libre, para que venga el gozo. Tú has perdido el gozo del Señor, has perdido el gozo de la salvación. Eso quiere decir que si te mueres te condena. Si has perdido el gozo de la salvación, algo está ocurriendo, algo está pasando. Si has abierto puertas, ciérralas en el nombre de Jesús. Padre, que estamos en esta noche, Señor, oro por este pueblo, oro, Señor, para que lo bendiga. Hacemos confesión, Señor, oh Dios mío, de cualquier falta, de cualquier pecado, algo que hemos cometido, Señor, en lo secreto, alguna maldad, algún pecado no confesado. Hoy abrimos nuestra boca. Vamos, hermano, hermana, confiese cualquier pecado, cualquier falta, no importa. Si alguien que está a la parte va a escuchar eso que no te importe, haz confesión, porque si ahora confiesas pecado, si ahora confiesas tu falta, si ahora confiesas cualquier pecado, el Señor te va a limpiar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oh Dios mío, perdona todo pecado, Señor, de fornicación, todo pecado de adulterio, perdónalo, todo pecado de idolatría, Señor, perdónalo.